¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos a mi podcast. Soy Misraín Oñate del grado octavo A y hoy he querido hacer un podcast que habla sobre oratoria. Este es un tema muy importante que nos conviene saber a todos nosotros, ya que siempre o normalmente hacemos exposiciones habladas oralmente. Y no solo por eso, la oratoria también nos sirve cuando seamos mayores y vayamos a vender nuestro negocio o vayamos a vender casas o aguacates por allá por la esquina. Entonces, empecemos. Voy a hablar de 10 puntos para mejorar nuestra oratoria, que son, primero, la articulación clara, segundo, la pronunciación correcta, tercero, la fluidez, el uso adecuado de las pausas, el énfasis acertado, el volumen adecuado, la modulación, el entusiasmo, el contacto visual y el aplomo. ¡Empecemos! Punto número 1. La articulación clara. ¿Qué implica? Pronunciar las palabras de modo que se distingan netamente los sonidos. Supone, primero, utilizar bien los órganos de la voz y segundo, comprender la estructura de las palabras que vamos a exponer. ¿Por qué esto es importante? La buena articulación permite que los demás entiendan lo que decimos y contribuye a que lo tomen en serio y no se distraigan con facilidad. Punto número 2. La pronunciación correcta. ¿Qué implica? Decir bien las palabras supone, primero, articular con los sonidos adecuados. Segundo, pronunciar con mayor intensidad la sílaba que corresponda. Y tercero, en muchos idiomas, tomar en consideración los signos diacríticos. ¿Por qué esto es importante? La pronunciación correcta confiere dignidad al mensaje que vamos a exponer y hace que el oyente se centre la atención en este y no en los posibles errores de dicción que cometamos. Punto número 3. La fluidez. ¿Qué implica? Leer y hablar de modo que las palabras y las ideas broten con facilidad y naturalidad. Las personas que se expresan con fluidez no entrecortan las palabras, ni pronuncian con una lentitud exasperante. Tampoco tropiezan en la pronunciación, ni titubean, como si no supieran qué decir. ¿Por qué esto es importante? Si no se habla de forma fluida, el auditorio tiende a distraerse y mirar para los lados. Además, existe el riesgo de transmitir ideas erróneas y del mensaje que estamos exponiendo no sea convincente. Punto número 4. Uso adecuado de las pausas. ¿Qué implica? Hacer interrupciones de duración variable en puntos convenientes de la exposición. A veces consiste tan solo en suspender momentáneamente la voz. Las pausas son adecuadas si cumplen una función útil. ¿Por qué es importante? El uso adecuado de las pausas es fundamental para la buena comprensión del lenguaje hablado. Además, sirve para resaltar los puntos principales. Punto número 5. El énfasis acertado. ¿Qué implica? Realzar con la voz palabras y expresiones, de manera que los oyentes capten fácilmente las ideas que queremos comunicarles. ¿Por qué es importante? El empleo acertado del énfasis ayuda a que el orador retenga la atención del auditorio, además de convencerlo y motivarlo. El punto número 6. El volumen adecuado. ¿Qué implica? Hablar con la suficiente intensidad de voz. Para determinar cuál es el volumen adecuado, tenga en cuenta estos 4 puntos. Primero, el tamaño y las características del auditorio. Si es un auditorio muy grande, compañeros, no vamos a hablar así bajito, porque nadie nos va a escuchar. Segundo punto, los ruidos que puedan distraer al auditorio. Si está pasando una moto o si hay un ruido que pueda distraerlos, es mejor pausar ahí y no hacer que las personas y nuestros oyentes se distraigan del mensaje que estamos transmitiendo. El tercero, el tema que se está tratando y el cuarto, su objetivo. ¿Por qué es importante? Si las personas a quienes se les dirige no le oyen bien, quizás pierdan la concentración y no capten con claridad lo que les dice. Si, por el contrario, les habla con voz muy alta, puede que les parezca irritante e incluso irrespetuoso.
Punto número 7. La modulación. ¿Qué implica? Variar el sonido de la voz. En este punto se tratan los cambios del volumen, el tono y el ritmo. ¿Por qué es importante? Una buena modulación da vida al discurso y despierta sentimientos e incita a actuar. Si el orador no modula la voz, puede dar la impresión de que no le interesa el tema del que se está hablando. Punto número 8. El entusiasmo. ¿Qué implica? Expresar con viveza e intensidad de sentimientos por estar completamente convencido del valor de lo que se dice. ¿Por qué es tan importante? El entusiasmo contribuye a mantener el interés de los oyentes e incluso puede incitarlos a la acción. Si usted se muestra entusiasmado por lo que dice, contagiará a todo su auditorio. Llegamos al penúltimo punto, el contacto visual. ¿Qué implica? Mirar por unos instantes a los ojos de quienes le están escuchando, si se lo permite en las costumbres de su comunidad. Ver a las personas, no simplemente a un grupo. Ver a tus compañeros, a cada uno de ellos por unos breves instantes, no a la pared. ¿Por qué esto es importante? En nuestra cultura se considera el contacto visual como una señal de interés en el interlocutor, así como una prueba de que se está convencido de lo que se dice. Llegamos al último punto, ya se van a poder ir despidiendo de mí. El aplomo. ¿Qué implica? Actuar y expresarse con calma y dignidad, manifestando serenidad en el porte. ¿Por qué es importante? Si su intervención refleja aplomo, será más probable que los presentes se concentren en lo que diga, en vez de en su persona. Eso es todo, amigos.